La frecuencia del término o TF para abreviar es un valor que tiene en cuenta el número de ocurrencias que tiene un término o palabra de un texto determinado. La métrica TF se calcula en función de la frecuencia con la que aparece una palabra en un documento. Cuantas más veces aparezca, mayor será tu TF. Esto refleja de manera matemática el concepto establecido en SEO de que un término que aparece muchas veces en un documento es más importante que uno que aparece pocas. Por otra parte, la IDF, o frecuencia de documento inversa, sirve para reflejar algorítmicamente la idea de que un término que aparece en pocos documentos discrimina mejor que uno que aparece en muchos documentos. El TF-IDF es un algoritmo estadístico para la minería de texto que calcula la frecuencia de las palabras en un documento y su importancia en función de la frecuencia con la que aparece en otros documentos. Se usa para identificar palabras que son significativas o representativas de temas dentro de un corpus determinado. En este caso, una página web, claro. Vamos a ver la fórmula de cálculo del TF-IDF, aunque luego lo veréis en el post. TF significa frecuencia del término y se calcula dividiendo el número de veces que aparece un término en un documento por el número total de palabras. El IDF se calcula con el logaritmo en base 10 del número total de documentos divididos entre todos esos documentos del corpus que contienen el término de búsqueda. La IDF es por tanto una frecuencia inversa, lo que significa que cuando aumenta, el poder de discriminación de un término disminuye. El TF-IDF se calcula multiplicando la frecuencia de términos por la frecuencia del documento inverso. Ahora vamos a ver de forma práctica cómo usar el análisis TF-IDF para optimizar el SEO de tu página. Bien, lo primero que debemos hacer es identificar la palabra clave de destino para la URL que queremos optimizar. En mi caso, me resulta muy útil determinarlo porque cruzo la información de las palabras clave que tienen tráfico según Google Search Console y que por cierto no son de marca, los filtro con las páginas que quiero posicionar. En mis proyectos uso este recurso que estáis viendo aquí, que es un inventario de contenido, para mostrar esa información específicamente. Palabras clave por las que se posicionan los diferentes contenidos según Google Search Console. De esa manera me resulta muy fácil optimizar los contenidos para esas palabras clave. Parto del supuesto de que el contenido a optimizar ya está trabajado a nivel on-page y tiene su título, descripción H1, cantidad de texto, no está excesivamente profundo, etcétera, ¿vale? Una vez determinada la página a optimizar y su palabra clave objetivo, yo llamo a este binomio página campeona, vamos a abrir, por ejemplo, Screaming Frog, que lo estáis viendo en pantalla, y lo configuramos para rastrear en modo Spider el dominio completo cuya página queremos mejorar. En este caso, mi dominio. Vamos a aprovechar la funcionalidad de esta herramienta que nos permite obtener partes concretas del área de contenidos para que nos entendamos el cuerpo del contenido sin tener en cuenta el texto que está en la cabecera, los menús o el pie de página, y vamos a prepararlo para que detecte todas las URLs donde aparece la palabra clave objetivo de nuestra página campeona. Eso lo tienes en la ruta del menú, configuración personalizado, buscar. Vamos a añadir una búsqueda concreta. Y en este caso, la palabra, voy a buscar contenidos que contengan el texto SEO freelance en el área del contenido, ¿vale? De esa manera descartamos la cabecera, los menús, footer, etcétera, ¿vale? Una vez que lo tenemos, configuramos y le damos a rastrear. Una vez terminado el rastreo, podemos comprobar que al final hay una columna que muestra el número de veces que aparece la palabra clave que le hemos pedido que busque en cada uno de los contenidos, en el área de contenido, ¿vale? En el cuerpo de ese contenido. Ahora, una vez que tenemos ya el rastreo terminado, nos vamos a la pestaña a internos, al filtro de HTML y vamos a exportar la información. Bien, una vez que tenemos el listado, si queremos evitar tener ruido visual, podemos quedarnos solamente con una serie de valores de todas estas tablas que son los que nos van a hacer falta. Primero, solamente necesitamos las URLs que estén indexables, ¿vale? No necesitamos 200 redirecciones y páginas que no sean indexables, aviso legal, etcétera. Eso no lo necesitamos. Por lo tanto, yo ya he hecho el filtro, lo he eliminado y tengo solamente páginas que devuelven 200. De esas páginas también nos puede ser bastante útil el title,
aunque en realidad para hacer el cálculo no nos va a servir de mucho, pero sí para identificar de qué contenido estamos hablando en cada uno, ¿vale? Entonces esa columna sí que nos serviría, el título, como digo. Vamos también a quedarnos con el número, con el recuento de palabras que hay en cada una de las páginas, con el recuento de palabras. Y por último nos vamos a quedar también con la columna que ha hecho la búsqueda que le hemos pedido, ¿vale? En este caso, SEO Freelance. El resto, en realidad, no nos hace falta de mucho más. Bien, los que me conocéis sabéis que trabajo más con Google Spreadsheet que con Excel. Me he llevado esa información a Google Spreadsheet para crearme una herramienta. En este caso estáis viendo los datos que hemos dicho antes, ¿vale? Hemos visto la URL, el title, el recuento de palabras de cada uno de los contenidos y el recuento de la palabra clave concreta que queremos analizar, que en este caso os recuerdo que es SEO Freelance. Y os recomiendo que añadáis una columna para marcar cuál es vuestra página campeona para la palabra clave objetivo, o sea, la página a optimizar. Tenemos que ir a buscarla y en este caso la vamos a marcar. Como veis está marcada, identificando entre todas cuál es mi página campeona para la palabra clave SEO Freelance. Una vez que tenemos ese listado, bien, en la descripción del vídeo os he dejado un enlace hacia el post. En ese post os dejo todas las fórmulas, ¿vale? En este caso, para calcular el TF, lo que hacemos es dividir el número de veces que aparece la palabra clave objetivo entre el número total de palabras que contiene cada uno de esos contenidos. De esa manera obtenemos el TF. El IDF, por otro lado, es el logaritmo en base 10 de el número total de contenidos que hay en el estudio que estamos haciendo, de todas las URLs que estamos analizando, dividido el número de contenidos que contienen la palabra clave que estamos analizando. De esa manera obtenemos el IDF. Y por último, el TF multiplicado por el IDF es el que va a dar el valor que queremos que nos será útil para analizar. Con toda esta información, también en el post os dejo la consulta que obtiene cuáles son las URLs que contienen la palabra clave objetivo y en este caso ordenados además por el TF de mayor a menor. Podéis observar que la página campeona, o lo que es lo mismo, la página que yo quiero optimizar para SEO Freelance, no es la que mejor ratio de TF y de F tenemos. De tal manera que tenemos que hacer cambios o bien añadir más veces la palabra clave objetivo en el contenido que estamos escribiendo, teniendo en cuenta que eso lo va a dar una persona. Tiene que ser un texto, si tiene que ser natural, por mucho que digamos que hay que añadir, tiene que ser natural, ¿vale? O cambiar los otros contenidos donde aparece la palabra clave objetivo que tenemos, cambiarlo por un sinónimo, etcétera, etcétera. De tal manera que podamos modificar esos valores en el TF y DF. Insisto, la página campeona que tenemos para optimizar debería tener el mayor valor de TF y DF. Si no lo tenemos, tenemos que optimizar, insisto, añadiendo más palabras o reduciéndolas del resto de contenidos que la incluyen.